¿sí? Vamos a seguir grabando. Ahí está, gracias, Zoom. Bueno, entonces, me quedé. ¿Dónde me quedé? Me quedé. Puesta tierra. Esperen que ahora tengo que Puesta completar. tierra, definición. Definición, esperen que se me perdió. Ahí está. Puesta tierra. De una. ¿Sí? Entonces, me quedé acá las definiciones sobre la puesta a tierra. Bueno, lo vamos a encontrar, lo primero es PAT, que es puesta a tierra, ¿sí? Esto en la normativa aparece varias veces, la palabrita PAT. Segundo concepto a tener en cuenta, corriente de fuga. Le estaba explicando que es la corriente que se fuga por tierra cuando se cierra el circuito por ahí. Ya sea porque uno tocó el cable, una persona, y está fugando por tierra, porque el elemento que tiene la puesta a tierra tiene el potencial, digamos, de la fase, está tocando la carcasa, entonces se va por tierra la corriente, ¿sí? Es la corriente que se fuga por tierra, en definitiva. Que en casos ideales no debería pasar, debería ser cero esa corriente de fuga. Bueno, jabalina de la tierra, ¿sí? Ahora la vamos a ver, es esta, ¿sí? Es ese. Bueno, acá dice conductor, ¿sí? En realidad para nosotros es un. ¿Cómo podemos definirlo, Martín? Un trozo de metal cilíndrico, ¿sí? Que va enterrado en la tierra, Sí, la jabalina. Bien. La sí, una resistencia. barra metálica con cobre. Bien, barra metálica, que está cubierta en cobre, ¿sí? Cubierta en cobre, sí. ¿Sí? En el centro es hierro, ¿sí? Acero. Bueno, jabalina de tierra, ya está. Resistividad del suelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto algo de resistividad? ¿Sí? Resistividad. ¿En qué lo habíamos visto? ¿Alguno recuerda? Que era una de las propiedades que tenía, por ejemplo, el cobre, ¿sí? Para los cables. Resistividad de los cables. Ah, sí, cuando Exactamente. vimos, sí, lo vimos. ¿Sí? Que no es la resistencia de los cables, sino que es la propiedad, digamos, resistiva que tiene el material en sí. La resistencia tiene que ver después con el diámetro, con la longitud que tenga, ¿sí? Sí, que del cobre, del aluminio. Exactamente. Bueno, en este caso del suelo, ¿sí? Otra de las cosas importantes. Bueno, la masa, fíjense, es el conjunto de partes metálicas de aparato que en condiciones normales están aislados de las partes activas. Acá donde viene la cuestión de la puesta a tierra, ¿sí? Muchos de los aparatos eléctricos vienen con carcasas metálicas. Esas carcasas metálicas a veces suelen ponerse en contacto con la fase, ¿sí? de nuestra instalación. Y ahí es donde viene el problema, porque metal con fase, conductor, una persona va y toca ese metal, tiene corriente y termina descargando por ahí. Entonces, masa se le va a llamar a ese conjunto de partes metálicas o conductoras, ¿sí? Que si está todo bien, no tienen ningún tipo de problema, pero si llega a pasar algún problema y la fase lo toca, bueno, ahí estamos en problema. ¿Bien? Y conexión equipotencial, bueno, en la práctica la práctica de conectar eléctricamente de forma intencionada todas las superficies metálicas expuestas que no deben transportar corriente, como protección contra descargas eléctricas accidentales y demás. Sería como la barra, ¿vieron que vimos en los tableros? Donde uno llega y conecta todas las puestas a tierra, bueno, y de ahí se va la jabalina. Bien, esa es la conexión equipotencial, que significa X es igual, a igual potencial. Bueno, nada. Esto es un poco lo que ya estuvimos viendo, hablando un poquito, ¿sí? Objetivos de un sistema de puesta a tierra, y esto es importante. Porque, acá vuelvo a hacer la aclaración, pero de lo que estamos hablando ahora no es de la jabalina original que teníamos que meter porque la distribuidora nos exige en el medidor, sino que es la jabalina que nosotros tenemos que poner adentro de la casa, para protección nuestra, ¿sí? Fíjense, brinda seguridad y protección a los seres humanos. Protege los equipos e instalaciones garantizando estabilidad y correcta operación. Disipa la corriente asociada a descargas eléctricas, producido por fenómenos meteorológicos, y limita la sobretensión generadas. Dispersa las cargas estáticas a tierra. A ver, esta un poco ya la estuvimos charlando, ahora vamos a verlo un poquito más de cerca. Protege los equipos e instalaciones garantizando estabilidad y correcta operación, también era un poco lo que estuvimos charlando, ¿sí? A ver, un poco y un poco no tanto. Hay corrientes, ¿sí? Corrientes de todo estilo, por ejemplo en aparatos electrónicos, sobre todo en las computadoras, se ve mucho, que están todo el tiempo necesitando descargarse por tierra.
porque se generan por inducciones, se generan por un montón de cosas que necesitan fugar a tierra, ¿sí? Por eso es importante en los aparatos electrónicos tener una descarga a tierra, ¿sí? Una protección a tierra, porque más allá de que no se debería usar y sería algo, digamos, que se usaría en algún momento de peligro, para los aparatos electrónicos es muy importante, inclusive muchos se pueden llegar a quemar si esas corrientes no se logran descargar, ¿sí? O esas tensiones, esos potenciales no logran descargarse. Bien, el tercer punto tiene que ver con, muchas veces han pasado rayos o cosas que generan inducciones sobre las líneas que aumentan la tensión. Bueno, para esto, aparte de la protección de tierra, solamente con la protección a tierra no hacemos nada, si se nos llega a caer un rayo cerca de nuestra línea, sino que lo que deberíamos colocar aparte serían descargadores atmosféricos. ¿Sí? Hoy en día acá en Buenos Aires deberían ser obligatorios, hoy en día se ven un poquito más en algunas casas, pero no es de lo más habitual colocar un descargador atmosférico. ¿Sí? Se recomienda colocarlos por esas cuestiones que les digo. Y después dispersa las cargas estáticas a tierra. Bueno, ¿sí? Cualquier carga estática que se genere por algún campo eléctrico también se va a fugar por ahí. ¿Bien? Miren este caso bastante ejemplificado, ¿no? O ejemplificador. Acá tiene un toma que no tiene puesta a tierra. Y de golpe y porrazo, el fase se pone en contacto con la carcasa metálica del lavarropa, que justo, bueno, hay una señora, podría ser un señor también, ¿sí? Pero bueno, en este caso el dibujito de la señora, y va y toca la carcasa metálica, y la corriente, que originalmente no se escapaba por ningún lado porque las patas del lavarropa están aislados, ¿sí? Si no se escaparía directamente acá por tierra. Entonces cuando toca la carcasa metálica, fuga a través del cuerpo, ¿sí? Que está tocando tierra, y ahí es donde recibe el shock eléctrico. ¿Bien? Si tiene las tres patas, que son los tomas que son obligatorios, lo que ocurre es que cuando el fase se ponga en contacto con la carcasa metálica, ese cable, hay un cable conectado entre la carcasa y este tercera pata de puesta a tierra, ya directamente se pone a potencial y se va directamente a la puesta a tierra. ¿Sí? Entonces uno lo toca y no está energizado porque la corriente se está escapando por esta puesta a tierra. ¿Sí? Esta es la función principal que tiene la jabalina y todo el sistema de puesta a tierra. Obviamente esto solo, de por sí, puede ser bastante caótico, e inclusive puede llegar a generar algún incendio también. Porque imagínense que si por acá el fase está escapando corriente que se va a tierra y esta corriente empieza a ser cada vez más alta, estos cables se pueden llegar a quemar. El cable de puesta a tierra y el cable de fase también. ¿Sí? Por eso tiene que venir la protección diferencial, que es el disyuntor, para que cuando ocurra esto, ¡pam!, salte. Entonces, claro, che, nadie se quedó pegado, pero me salta el diferencial o el disyuntor. Y es que estás teniendo alguna fuga por alguno de los aparatos. Que menos mal que existe todo eso. ¿Sí? Si no, le daría la descarga como le pasa acá a la señora. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, bien, genial. Obviamente esa corriente acá tampoco para los aparatos eléctricos es bueno, ¿sí? Es porque acá hubo un momento que pasó algo, que un cable o lo que fuera tocó la carcasa. Entonces a los aparatos también los va a proteger. ¿Qué se conecta a la puesta a tierra? Miren, la instalación de pararrayos. Bueno, en nuestras casas no vamos a colocar pararrayos. Instalación de antena colectiva de TV y FM. ¿Sí? Raro, pero bueno, puede ocurrir. Los enchufes eléctricos y la masa metálica comprendida en los aseos y baños. ¿Sí? Esto sí. La tercera patita va conectada a puesta a tierra. Instalaciones de fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y en general todas las tuberías metálicas y elementos metálicos importantes. Esto también es bastante interesante, porque por ejemplo, si ustedes tienen una cañería metálica que va hasta a las profundidades del agua, está bueno conectarla también a puesta a tierra. ¿Sí? Porque en algún momento puede entrar en contacto eléctrico, y aparte porque sirve de puesta a tierra. Más allá de que la jabalina hay que colocarla. ¿Cómo es la conexión a una cañería metálica? ¿Cómo conectar la puesta a tierra a una cañería? A ver, déjame ver si encuentro. Bueno, me estoy adelantando un poco. A ver si estaba en este. Acá, mirá. ¿Ves?
acá tenés la tubería de metálica de agua, ¿sí? Y uno le conecta un cable, acá, de alguna manera, que, a ver, es Una recomendable. abrazadera. Claro, con alguna abrazadera, ¿sí? Tac, y se le conecta el cable acá y va a la bornera general, donde después se va a conectar todas las tierras y se termina conectando a jabalina. Sí, pero igualmente hoy en día yo creo que el 90% de las instalaciones es todo PVC, todo PVC, plástico. tal cual. Agua y el gas inclusive. Sí, tal cual, se hace con termofusión hoy en día. Claro. ¿Sí? Por eso les decía, si tiene alguna cañería metálica, está bueno conectarla. Si no, no. No le conectan nada porque no tiene sentido. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, en fin. Las de gas también, ¿sí? De gas se suelen encontrar todavía metálicas. Y está bueno también conectarlas por alguna cuestión electrostática que ocurra en la cañería. Está bueno que también esté conectado y descargue a la tierra. ¿Sí? Bueno, estructuras metálicas, armaduras de muro y soporte de hormigón, obviamente, y todos los aparatos eléctricos con carcasa, que ya hemos visto. Para esto es muy importante que el enchufe no sea de 2 patitas, sino que sea de 3 patitas. ¿Sí? Los enchufes con 2 patitas, así, redonditas, están totalmente prohibidos. Los de 2 patitas sin la tercera, en muchos aparatos eléctricos, vienen y están avalados. No hay problema con eso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no tiene la tercera patita de tierra? Porque no tienen carcasa metálica. O sea, no hay riesgo de que uno lo toque y se pueda quedar pegado porque la carcasa está totalmente aislada. ¿Sí? Bien. Pero todo lo que sea metálico tiene que tener esta tercera patita. Eso sí, chequenlo siempre. Bueno, así se conecta la puesta a tierra. ¿Sí? Acá va la jabalina, el cable de puesta a tierra. Acá lo vemos, lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, ahora lo vemos un poquito mejor en los otros dibujitos, ¿sí? La toma a tierra y el diferencial. Un poco lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿sí? Cuando ocurre la corriente, o cuando ocurre que el cable toca la carcasa metálica o se pone a masa, hay una corriente que, si es detectada por el interruptor diferencial, corta todo y evita que siga pasando a tierra, ¿sí? Bueno, esto después veremos con el diferencial por qué lo hace y cómo lo hace. Es muy importante, pero en principio sepan que es un elemento que hoy es obligatorio tenerlo y es muy importante que lo tengan aparte. Porque salva vidas, ¿sí? Ha salvado un montón de vidas. Antes se solía agarrar la heladera a la puerta y quedarse pegada. Bueno, hoy en día, con puesta a tierra y diferencial, eso no debería pasar. ¿Sí? No puenten un diferencial cuando le está saltando y no saben por qué. Vayan a buscar el problema del electrodoméstico que le está haciendo saltar el diferencial. Porque el diferencial es un avisador, le está diciendo, guarda, que en algún lugar tenés una corriente de fuga. Búscala. Lo único que, digamos, lo que uno debería interpretar es, anda a buscarla. No me puentes, no hagas que yo no te avise más, sino buscala y reparala. ¿Bien? Bueno, Bien. fotos trágicas de lo que ocurre con la corriente. Sí. ¿Sí? Digamos, para que uno entienda lo importante que es ese tipo de protección. ¿Bien? Ni que hablar con los bebés, con los niños en general. ¿Bien? Acá tenemos algo de descargadores atmosféricos. ¿Bien? Que son bastante importantes. Y acá ocurre algo, ¿ven? Miren, acá tienen la jabalina que va enterrada a tierra. ¿Sí? Con el cable final donde se va a conectar todas las puestas. Fíjense que se genera todo este campo, ¿sí? Que es una esfera de influencia. Y es que esto va a ser bastante importante para entender por qué entre una jabalina y otra tiene que haber una distancia mínima. No se pueden colocar 2 jabalinas una al lado de la otra. ¿Bien? Sobre todo la jabalina del medidor con la jabalina nuestra de puesta a tierra. ¿Sí? Tienen que tener, dice la norma, un mínimo de 10 radios equivalentes de distancia. ¿Cuánto es eso, Juan? Bueno, miren, en la jabalina, eso depende mucho del radio que tenga la jabalina. ¿Sí? O la sección que tenga la jabalina. Y la altura que también tenga. No es lo mismo una jabalina de 1,5 metros, de 2 metros, ¿sí? O que sea de 3/4 o de 5/8 de pulgada de sección. Entonces, ¿cuánto es esa distancia mínima? Son alrededor de 3,20 metros, por lo menos, que hay que tener entre la puesta a tierra del medidor y la puesta a tierra de nuestra casa.
En realidad, ese dato final que yo les dije, viene por tablas que te lo dice la norma. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos metros, Juan, que no escuché? 3,2 es la mínima, ¿sí? Es la jabalina de media pulgada, ¿sí? Y 1,5 metros. Si las dos jabalinas son así, tienen que tener por lo menos 3,20 metros de distancia. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Pero cuando la jabalina es más grande o es más larga, también son más metros. Todo eso está en una tabla de la normativa. Bien. Y después este es el kit. ¿Sí? Perdón, Daniel. No, Bien. Este es el kit que le viene, ¿sí? Son la jabalina, los electrodos, bueno, como dice acá, ¿sí? La cajita de inspección, esto se los exige, ¿sí? El tornillito con el cabezal. Acá atrás se debe colocar el cable, ¿sí? Para que se enganche y con este tornillo se ajusta. ¿Bien? La barra, ¿bien? En el cual se van conectando todas las puestas a tierra y de acá sale la puesta a tierra del cable principal también, ¿sí? Eso es ideal hacerlo así, tipo bornera. Es la mejor forma que se puede hacer. Acá tiene una conexión de puesta a tierra, media floja en este caso, pero bueno. En fin, acá tienen las borneras, donde va a salir el cable principal y donde llegan el resto. ¿Sí? Ahí es donde se hace la conexión equipotencial. Y después habla de soldaduras o conectores, pero es cuando ya estamos hablando de cables importantes de puesta a tierra, ¿no? No los cablecitos nuestros que lo hacemos con empalmes o en borneras, hacemos las conexiones. ¿Bien? No es nuestro caso. Juan, te hago una consulta. Sí, En Martín. el caso de acá en los pilares en Luján, que son 2 metros la jabalina, ¿a Sí. cuánto tendría que estar? ¿4 metros o 5 de la Llegan a jabalina del estar, hogar? sí, tiene que ver mucho con la sección, es 3/4 de pulgada, ¿no? La que se coloca, o 5/8. Media. ¿De, No, de media. media es? ¿De De media? media, sí. Media por 2 metros. Bueno, ahora la buscamos en la normativa y a ver si la tengo acá. Ahora la buscamos y te digo bien a cuánto tiene que ser. Son 10 radios equivalentes que ahora te digo, lo busco bien. ¿Sí? Así te doy el dato preciso. Pero no cambia tanto, Martín, ¿eh? No cambia mucho, te adelanto. Bueno, y por Perfecto. último, ¿cómo medimos la puesta a tierra? Porque está todo muy lindo, es muy interesante todo, pero ¿cómo sabemos si nuestra puesta a tierra está bien hecha y está acorde a lo que necesitamos, con la resistividad del suelo y toda la movida? Bueno, existe este aparato que se llama telurímetro o telurómetro, se le dice en algunos casos, que consta de estos 3 puntos, ¿sí? ¿Cómo hay que conectarlo este muchachito? Un punto, ¿sí? Va a ir directamente conectado a la jabalina. A ver si lo tengo acá. La jabalina nuestra que ya instalamos. El otro punto lo vamos a poner, acá en este caso, dice 15 metros, ¿sí? Pero 10 metros, estamos bien. Y el otro punto a 6,25 metros recomienda también, el 62,5% recomienda la norma, ¿sí? Lo mejor es alejarlo un poco más, en realidad, ¿sí? 15 y 25 estamos perfectos. Si logramos tener estas distancias, sería un golazo, ¿bien? Porque tenemos una mejor medición. Entonces, este aparato se conecta y lo que hace es, uno de los cables manda tensión, el otro manda corriente, y se fija lo que vuelve por la puesta a tierra. Y ahí marca, si este aparato marca menos de 40 ohms, entonces estamos bajo norma. Si el aparato ese marca más de 40 ohms, estamos en problemas. ¿Sí? Tenemos que o colocar una jabalina más larga, o mejorar el suelo, la resistividad del suelo, ¿sí? No mucho más que eso, porque tampoco podemos hacer magia, ¿bien? Con lo que ya existe. Pero, por lo general, siempre existe, siempre funciona, ¿bien? En el caso que no tengamos 10 metros de tierra, por ejemplo, en nuestro patio, para colocar, porque, perdón, estos puntos son con unas picas que se clavan en la tierra, ¿sí? Y donde después van conectados el resto de los cables, ¿bien? Y ahí se mide. Bueno, un día vamos a hacer la práctica, yo tengo un telurímetro, podemos llegar a hacer la práctica, ¿bien? Y por último, para mejorar la resistencia, a veces se colocan algún tipo de sales, ¿sí? O lo que hay que hacer es cambiar la jabalina para un diámetro mayor y una altura también mayor. ¿Bien? Bueno, ¿cómo están hasta acá? De puesta a tierra. Sí. ¿Se entendió el sentido de la puesta a tierra y cómo Sí, sí. colocarlo? ¿Sí? Sí, Bien. Joya. sí. Sí, sí, se entendió.
Perfecto. Perfecto, entonces, un lujo. Martín, voy por la tuya. A ver si lo tengo Sí, bien. sí, sí. Déjame que lo chusmeo. Esto ya es para conexiones. Acá lo tenés, mirá. Designación comercial. Media pulgada, diámetro exterior, bueno, te dice lo que es, y longitud 2 metros, ¿no? 10 radio equivalentes, 4 metros, Martín. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Esta es la tablita, lo tienen en la otra que dice puesta a tierra, que esto, bueno, ahí la tienen. Y en la norma también aparece. Bien, un lujo. Y así la que quieran encontrar. Bueno, muchachada, yo ya me quedé sin... Bueno. Encima tengo el calefactor acá al lado, me secó el garguero. Como loco. Como loco. Bueno, ¿cuántos temas que hemos visto en el día de la fecha? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy interesante. Full hoy, ¿eh? Sí, muy interesante, muy bueno. Con todo hoy. Arrancamos con el mapa y no paramos. No, muy bueno, muy interesante. Es un grupo muy dinámico que exige, que demanda mucho. Pero está bueno. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. No, la verdad que muy bueno, sí. Bueno, nada, esto un poco de lo que es el tema de la puesta a tierra, como para tenerlo en claro. Algo que por ahí no les aclaré todavía del puesta a tierra es que los cables que van, o no sé si lo habíamos charlado, pero el cable que va siempre tiene que ser igual a la línea que está pasando. ¿Sí? Sí, sí, seguimos. Sí, se lo había comentado. Bien, o como mínimo 2,5 milímetros cuadrados de sección. ¿Sí? No menor nunca a 2,5. Y 4 el de la puesta a tierra. Sí, señor. 4, el que va a la jabalina. Sí, sí. Mínimo, ¿eh? Porque si, por ejemplo, Sí, sí, mínimo 4, sí. de línea principal llegó uno de 6, por lo menos tiene que ser 6. ¿Sí? Bien. De ahí para arriba lo que... Vos te referís, por ejemplo, si la bajada que hace la cooperativa es de 6 milímetros, la tierra tiene que ser 6 milímetros. No, no principalmente esa bajada, sino con lo que vos vuelvas, ¿sí? Pero por lo general, a ver, si vos la vas a hacer desde el tablero principal, porque todavía tenés partes metálicas y querés hacerlo, obviamente te vas a ir con cable de 6, porque si la cooperativa te bajó con cable de 6, tenés que seguir con cable de 6, ¿sí? Entonces, el cable que vas a tener que poner a jabalina ahí va a ser de 6. Ahora, si vos te fuiste al tablero general, y del tablero general se decidió que la jabalina se hace desde ahí, no desde el principal, entonces tenés que ver cuál fue el último cable que te llegó de puesta a tierra o el más grueso, y de ahí hacer la bajada. Y quizás te da uno de 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Sí? Digamos, hay que ver todo el cableado de puesta a tierra, básicamente para tenerlo más fácil, el diámetro más grande, la sección más grande, perdón, del cable, esa tiene que ser por lo menos la que vaya a puesta a tierra, o como mínimo 4 milímetros cuadrados. ¿Sí? Está. Y así les queda bien una puesta a tierra. ¿La distancia, tiene que haber alguna distancia alejada de la casa, la puesta a tierra, o puede estar cerca de...? Yo te explico, porque yo hice una ampliación como para hacer una galería adelante, Sí. y la puesta a tierra, ¿qué iría? ¿Dentro de la galería dejo el agujero para poner, o lo puedo poner más afuera? ¿No de la tenés galería? puesta a tierra general en la casa? No, todavía no hice la instalación yo. Bien. Por eso consulto, porque si no tengo que comprar la jabalina y ya ir teniendo las cosas, ¿viste? Para ir metiéndole mano. Por eso te preguntaba, ¿una jabalina en la casa no tenés? No, solamente la del pilar que me dio la cooperativa, nada más. Sí, Compré el pilar hecho. como hablamos, Ese ya ese es está. de la cooperativa. Ese Listo. es... Yo de ahí, de atrás del tapial para adentro, voy a hacer todo el tiraje hasta la térmica de adentro, y bueno, y de ahí ya hacer toda la instalación. Buenísimo. Yo lo que te recomiendo es que esa jabalina que vayas a conectar sea para toda la instalación de la casa. Entonces te queda toda la casa con la puesta a tierra. Bueno. ¿Sí? O sea, que una jabalina alcanzaría entonces, porque son 2 piezas, cocina, comedor y baño. Sí, anda bien con eso. Daniel, sí. Martín, Juan, consiguiendo con lo que está comentando Silvio, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?
Sí. Si yo tengo la jabalina atrás del pilar, que es la que me está pidiendo que ponga la cooperativa. ¿Cómo Adelante. esa? Ahora, Es sí, sí, adelante. por eso. Sí. Adelante del pilar la pone la cooperativa. Sí, te la exige que la pongas vos en realidad. La usan ellos. Claro, Sí. claro. Yo de atrás de la caja general, Sí, de la principal. de la principal, a, a la casa, ponerle que tenga 20 metros a la casa, donde Sí. voy a poner una caja general. Entre medio de eso voy a tener que poner una térmica, una jabalina. Claro, si vos la jabalina la vas a sacar desde el tablero principal, o sea, la vas a hacer llegar a la puesta a tierra, al sistema de puesta a tierra, al cable, ¿no? Lo vas a hacer llegar Sí, hasta el tablero principal. sí. Bueno, tené cuidado porque después, cuando bajes de esa bornera general a la jabalina, te tenés que correr por lo Ujú, menos 4 metros entre la claro, jabalina de la calle y la jabalina que vos vayas a poner de puesta a tierra. claro, ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo menos Sí, 4 sí, sí, metros. Si te alejás más, mejor. Ah, joya. ¿Sí? Sí, claro. sí. ¿Se entiende, Silvio? ¿También? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, un lujo. Bueno, muchachos, Bueno. Bueno. puesta a tierra, adentro. Gente, lo tengo que dejar, se me queda sin batería el teléfono. Dale, Martín, Nos yo vemos también. el jueves. Nos vemos. Los voy dejando a todos. Buen fin de semana. Dale. Buen fin de y nos vemos el martes. Nos vemos el Feliz Día del martes. Padre. Buen fin de. Feliz Día Adiós. del Padre. Igualmente, claro, feliz día a ustedes. Yo no, feliz día. Gracias, igualmente. Igualmente Gracias. para ustedes. Nos vemos. Chao, Chau, chao, chau. chao.